Bueno, y ahora sí vamos a hablar del tema Sergio Denis. Ayer leíamos el último parte que es, la verdad, bastante duro. Y para hablar de esto y para que nos cuente un poco, tenemos a una eminencia en neurología, el doctor Alejandro Anderson. Está en nuestro móvil con Brenda. ¿Cómo les va a los dos? Acá Rodrigo, Carla y todo el panel los saludamos. Buenas tardes, Carla, Rodrigo, panel, ¿cómo están? Así es, estamos en vivo desde el Instituto de Neurología de Buenos Aires con el doctor Alejandro Anderson, quien es médico neurólogo, ya que, bueno, el último parte médico de Sergio Denis dice que está comprometido neurológicamente y que además de eso es debido al daño estructural cerebral. ¿Qué significa esto y cuáles son los pasos a seguir? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, doctor? Sí, la verdad que es un parte difícil porque es como que uno lo ubica en dos planos. Por un lado, uno lo ubica en el plano de lo que sería la posibilidad de vivir, cuál es el pronóstico vital de él, ya que su estado es clínicamente tan frágil y tan sujeto a diferentes complicaciones que van surgiendo en los pacientes que se van cronificando en estos estados. El hecho de estar tan sostenido médicamente, donde uno tiene una sonda que tiene que ver con la parte urinaria, otra que tiene que ver con la parte de líquidos, un frasco de suero, por ejemplo, pacientes como él, que, bueno, claro, el uso del respirador, el tubo endotraqueal o la traqueostomía, todas esas son puertas de entrada posibles para gérmenes. El hecho de estar sin moverse demasiado hace que la parte respiratoria, que los pulmones puedan acumular bacterias fácilmente, porque es como que se colapsan los pulmones, la Doctor, piel tan en contacto con la cama, por más que se usen los colchones antiescaras. Sí, escucho. Usted es un especialista en neurología y quería ir a eso, al daño cerebral estructural. ¿Qué significa eso? Que una persona, por más de que él salga de este estado donde está ahora prácticamente en un coma farmacológico, él pueda tener una vida como alguien que tiene un daño cerebral severo, ¿neurológicamente se recupera o pierde muchas facultades a futuro? Bueno, lo que yo quería contarte es que además del pronóstico vital, que era muy difícil, tenemos un pronóstico neurológico que impresiona ser todavía más difícil, más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos un gran daño neurológico que ya se conoció desde el primer instante. La fractura de cráneo del lado izquierdo, el posible daño del cerebro que está por debajo del área temporal, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene el área instrumental del lenguaje, o sea, la capacidad de comprender el lenguaje está en el lóbulo frontal izquierdo. Justo La capacidad que tiene que ver... Claro, o sea, vos fíjate, la expresión y la comprensión del lenguaje las tenés del lado izquierdo, lóbulo frontal y lóbulo temporal, justo un área con mucho daño, con ruptura de las meninges y con hemorragia aracnoidea. Pero además tiene hematomas cerebrales, que en realidad son contusiones cerebrales hemorrágicas bilaterales. Y no ha realmente logrado salir claramente del cuadro en el que está, porque es cierto que una vez se despierta, pero sigue estuporoso y sin poder conectarse con lo que le rodea, sin poder expresarse, sin poder manifestar si está orientado o no orientado. Y realmente, en base a estos últimos partes y cómo está desde el punto de vista general y clínico, uno piensa que neurológicamente va a ser mucho más difícil. Y generalmente en estos casos, claramente es un caso particular del cual no es su paciente, pero suele ser algo irreversible o puede tener con un tratamiento largo, una recuperación del habla o ese tipo de cosas que usted manifiesta han quedado muy dañadas por el golpe que él se dio allí. Mira, siempre tenés excepciones, siempre tenés casos que no pensabas y salieron de la situación neurológica y se recuperaron mucho más allá de las expectativas. Pero si yo te tuviera que decir qué es lo habitual, si se lo logra compensar desde el punto de vista clínico y se estabiliza y ya dejamos atrás todo este tema de las complicaciones que te contaba al principio, lo neurológico puede marchar a estos estados vegetativos o estos estados de mínima conciencia que se transforman en cuadros crónicos y que son pacientes que son no autoválidos y requieren una asistencia. Bueno, es muy importante lo que dice el doctor. Si bien hablamos de generalidad, insistimos, digamos que está hablando de estados vegetativos, de muy poco contacto con el mundo que los rodea, la imposibilidad de hablar, en fin, la verdad que no es un pronóstico nada alentador.
De todos modos, existen excepciones. Claro. Yo podría contarte Ojalá. de todos los pacientes que vemos habitualmente, Ojalá. pacientes que uno los ha visto con hematomas, con contusiones cerebrales hemorrágicas muy importantes y que la verdad al año el paciente parece que no le hubiera pasado prácticamente nada, pero no dejan de ser las excepciones. Entonces, a veces uno no quiere dar un pronóstico pesimista, pero tampoco uno quiere generar una falsa expectativa y es muy difícil mantener el equilibrio. Pero también, doctor, perdón, este informe que dieron ayer en la clínica, que especifica tanto y que es tan largo, ¿a qué se debe? En su experiencia, ¿por qué hicieron? Porque es bastante pesimista el informe que hicieron. Claro, supongo que se habrán enfrentado con muchas complicaciones y todavía no ven claramente la posibilidad de lograr dejar todas estas complicaciones atrás y piensan que se les pueden generar nuevas complicaciones día a día y que no van a saber cómo manejarse o cuánto resto tiene el paciente. Claro. Paulita. Doctor, para usted, el traslado que tuvo Sergio, ¿pudo haber contribuido en que empeore su cuadro? ¿Tendría que haber quedado la primera clínica que lo atendían? No, teóricamente no, porque hoy en día con los móviles que tenés para poder trasladar los pacientes, no tenés por qué tener un inconveniente, sobre todo si el que lo evalúa considera que es el momento adecuado. Así que no, realmente no creo que haya jugado eso en su evolución. A mí me parece que es el cuadro tan grave que tuvo, con una caída de 3 metros de altura, donde impactó en un material contundente con la cabeza. O sea, realmente fue un politraumatismo con un traumatismo de cráneo muy grave. Gracias, doctor Anderson, por aclararnos un poco cómo está, aunque lamentablemente tengamos que decir que esto es tan complicado. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Brenda. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno.